Escuche con absoluta vigilancia, porque lo que estoy a punto de revelar destruirá la suposición más fundamental que tiene sobre usted mismo. Cree que tiene libre albedrío, que sus elecciones son suyas, que es el autor consciente de sus decisiones y acciones. Esta creencia es el mayor autoengaño de la humanidad, la principal ilusión que mantiene a miles de millones de personas encarceladas mientras están convencidas de que son libres. La devastadora verdad es que casi cada decisión que tomas, cada preferencia que tienes, cada creencia que abrigas, cada acción que emprendes, está predeterminada por fuerzas más allá de tu conciencia, por la genética, por el condicionamiento infantil, por la programación cultural, por impulsos inconscientes, por patrones neuronales grabados en tu cerebro a través de la repetición. No estás eligiendo libremente, estás ejecutando programas instalados por otros, ejecutándolos en piloto automático mientras crees que tienes el control. Tu alma antigua conoce esta verdad porque ha visto innumerables encarnaciones de humanos defendiendo su esclavitud como libertad, luchando por mantener cadenas que no pueden ver. La neurociencia es inequívoca e inquietante. Los experimentos de Benjamin Libet en la década de 1980 demostraron que la actividad cerebral que indica una decisión ocurre aproximadamente 350 milisegundos antes de ser consciente de tomar esa decisión. El cerebro inconsciente decide. Luego, la conciencia crea la ilusión de que tú decides. Investigaciones posteriores que utilizan escáneres de resonancia magnética funcional pueden predecir decisiones hasta 10 segundos antes de que los sujetos informen que son conscientes de la elección. Los estudios en pacientes con cerebro dividido, aquellos con cuerpo calloso cortado, revelan que cuando el hemisferio derecho toma una decisión, el hemisferio izquierdo, donde reside el lenguaje, inconscientemente fabrica explicaciones racionales para decisiones que no tomó. Tu conciencia no es la autora de tus elecciones, sino el narrador que crea la historia de las elecciones que ya has hecho inconscientemente. Las investigaciones sobre la formación de hábitos muestran que el 95% de los comportamientos diarios son habituales y funcionan en piloto automático sin deliberación consciente. Los estudios sobre la preparación demuestran que las señales ambientales sutiles, palabras, imágenes, olores, influyen inconscientemente en las decisiones que usted cree que se toman libremente. Las tradiciones esotéricas han enseñado durante milenios que los humanos viven en una inconsciencia mecanicista. La enseñanza del cuarto camino de Gurdjieff afirma sin rodeos: el hombre es una máquina. Los humanos somos mecanismos de estímulo-respuesta que ejecutan reacciones programadas, no seres conscientes que toman decisiones libres. Solo mediante la autoobservación sostenida y el trabajo interior se puede desarrollar una conciencia genuina y, por tanto, una elección genuina. En el budismo, Anatman, el no-yo, enseña que lo que llamamos yo es un conjunto de procesos condicionados, no un agente autónomo. No existe un tú que tome decisiones libres, solo hay causas y condiciones que producen acciones. El Buda enseñó que somos esclavos del tanha, anhelo, impulsado por sed inconscientes programadas por el karma. En Vedanta, los humanos están en maya, ilusión, creyendo que son individuos separados con agencia cuando en realidad son la conciencia misma, identificándose temporalmente con el cuerpo-mente que opera mecánicamente. En la alegoría de la caverna de Platón, los prisioneros confunden las sombras con la realidad y sus propios pensamientos con el libre albedrío, sin reconocer nunca que están observando proyecciones determinadas por fuerzas invisibles. La verdadera filosofía comienza con reconocer tu esclavitud. Los mecanismos que mantienen la ilusión del libre albedrío son sofisticados y se refuerzan a sí mismos. Primero, la conciencia va por detrás de la acción, pero reclama autoridad. La decisión ocurre inconscientemente. Luego la conciencia construye una narrativa que afirma: yo elegí esto, creando una ilusión de agencia. Segundo, atención selectiva. Recuerdas momentos que elegiste y deliberaste, olvidando los millones de elecciones automáticas que tomaste inconscientemente. Este sesgo de selección refuerza la creencia en el libre albedrío. Tercero, refuerzo cultural. La sociedad te trata como a un agente responsable. Te elogia por las buenas decisiones, castiga las malas e implica continuamente que estás eligiendo libremente. Esta presión social te obliga a creer en tu agencia. Cuarto, defensa del ego. Admitir que no tienes libre albedrío amenaza el sentido de importancia y control del ego. Tu psique distorsionará la realidad para mantener la creencia en la autonomía. Quinto, el sentimiento de elegir. Cuando deliberas entre opciones, experimentas una actividad mental que te hace sentir como si tú tomaras una decisión, sin reconocer nunca que este sentimiento es epifenómeno. Ocurre después de la decisión, no la causa.
Los síntomas de vivir bajo la ilusión del libre albedrío impregnan todos los aspectos de la vida. Crees que elegiste libremente tu carrera, pero si examinamos tus condicionamientos infantiles, las expectativas de tus padres, tus valores culturales y tus presiones económicas, la elección se vuelve predecible. Cree que eligió libremente a su pareja, pero la investigación psicológica sobre el emparejamiento selectivo muestra que eligió a alguien que coincide con su estilo de apego, clase social y nivel educativo, todo ello determinado por factores fuera de su control. Crees que elegiste libremente tus creencias, pero esas creencias coinciden estrechamente con las creencias de T, la cultura, la familia y el grupo de pares en el que naciste. Si hubieras nacido en otro lugar, elegirías libremente diferentes creencias. Crees que estás eligiendo libremente leer esto ahora. Sin embargo, tu elección está determinada por tu exposición pasada a contenido similar, tu estado emocional actual, vías neuronales creadas por intereses anteriores, todos ellos factores que no elegiste. El protocolo para ver a través de la ilusión del libre albedrío requiere una autoobservación brutal. Primero, realiza un seguimiento de tus decisiones durante un día. Anota cada elección: qué comer, qué vestir, en qué pensar, qué hacer. Luego analice: ¿de dónde surgió esta elección? ¿Qué factores influyeron en ello? ¿Fue realmente libre o determinado por el hábito, el condicionamiento o las circunstancias? Descubrirá que la mayoría de las opciones son automáticas. Segundo, observe la brecha entre la decisión y la conciencia. Presta mucha atención al momento de elegir. Comenzarás a notar que las decisiones surgen por sí solas y simplemente las presencias y las narras. Tercero, examina tus creencias más preciadas. Rastree cada uno hasta su origen. ¿Dónde adquirió esta creencia? ¿Quién te lo enseñó? ¿Qué creerías si nacieras en circunstancias diferentes? Esto revela que las creencias se heredan, no se eligen libremente. Cuarto, experimentar, yendo en contra del condicionamiento. Intente elegir algo que contradiga su condicionamiento. Comida diferente, comportamiento diferente, pensamiento diferente. Note la resistencia. Esa resistencia es la programación que lucha por mantenerse. Y aquí la verdad paradójica que libera. Reconocer que no tienes libre albedrío en el sentido convencional es el comienzo de la libertad real. La ilusión del libre albedrío te mantiene esclavizado porque nunca cuestionas la programación. La defiendes como mi elección, sin examinar nunca si la elección fue realmente tuya o si fue impuesta por otros. Cuando ves a través de la ilusión, cuando reconoces que eres un robot biológico que ejecuta software genético y cultural, sucede algo extraordinario. La conciencia misma se convierte en el nuevo factor. La mayoría de los humanos son máquinas inconscientes. Tú, al reconocer tu naturaleza mecánica, introduces la conciencia, el único factor que no es mecánico. Este es el secreto. El libre albedrío no existe para el ser humano inconsciente, pero se vuelve posible para el ser humano consciente. No la libertad de hacer lo que quieras. Aún estás limitado por la biología, el condicionamiento y las circunstancias, sino la libertad de responder conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente, de reprogramarte a ti mismo, en lugar de ejecutar viejos programas a ciegas, de convertirte en el programador en lugar del programa. Pensaste que eras libre, pero estabas esclavizado por la ilusión de la libertad. Ahora, al ver claramente vuestra esclavitud, la libertad real se hace posible. Este es el comienzo del despertar. Ahora descendemos más profundamente en el mecanismo del autoengaño, lo que llamas tu yo, tu personalidad, tus preferencias, tus creencias, tus valores, tu identidad, no es orgánicamente tuyo, sino que es un software programado en ti por tus padres, tu cultura, tu educación, tus medios y tu experiencia. No estás descubriendo quién eres. Estás ejecutando programación instalada durante periodos críticos de desarrollo, cuando tu conciencia estaba demasiado subdesarrollada para resistir o cuestionar. Tu alma antigua observa cómo cada encarnación descarga nueva programación apropiada para ese momento y lugar, confundiendo este contenido descargado con el yo auténtico, defendiendo esta programación como quién soy yo, sin reconocer nunca que es quien te creó. El mayor autoengaño es creer que tus respuestas programadas son tu naturaleza auténtica. La psicología de la formación de la identidad está bien documentada. Las investigaciones sobre el desarrollo muestran que la personalidad se forma principalmente entre el nacimiento y los 7 años, cuando el cerebro es más plástico y el niño es más sugestionable. Durante este periodo, el niño absorbe las creencias, los valores, los patrones emocionales y las estrategias de supervivencia de los padres sin filtros críticos.
La teoría del apego revela que los patrones de relación, ansiosos, evasivos, seguros, se establecen en la infancia basándose en la capacidad de respuesta del cuidador y luego se perpetúan a lo largo de la vida, determinando inconscientemente las elecciones de relaciones adultas. Los estudios sobre la teoría del aprendizaje social demuestran que los niños aprenden a través de la observación y la imitación. Absorbieron la forma de estar en el mundo de sus padres sin una elección consciente. La investigación sobre la programación cultural muestra que los valores, las creencias y los comportamientos varían dramáticamente entre culturas, lo que demuestra que son instalados, no innatos. Una persona genética idéntica criada en una cultura diferente desarrolla una personalidad completamente diferente. El mismo hardware, diferente software. Tú no eres tu biología, tú eres tu condicionamiento. Las tradiciones esotéricas reconocen a los humanos como vasos vacíos llenos de fuerzas externas hasta que alcanzan la conciencia. En el sufismo, el nafs, ego-yo, se describe como una personalidad mecánica construida a partir de condicionamientos, deseos y miedos, disfrazada de yo auténtico. El verdadero yo, ruh, el espíritu, está enterrado bajo esta falsa construcción. El trabajo espiritual implica desmantelar nafs para revelar ruh. En el budismo, skandhas, la F5 agregados, forma, sensación, percepción, formaciones mentales, conciencia, son todos fenómenos condicionados sin un yo inherente. Lo que usted llama usted es una colección de procesos programados. En el cristianismo gnóstico se describe a los humanos vistiendo prendas, capas de identidad falsa acumuladas a través de la encarnación en la materia, que deben ser despojadas para revelar la chispa divina que hay debajo. En la enseñanza hermética, los humanos son divinos pero animales. Conciencia divina atrapada en un cuerpo animal, programada por las necesidades animales y el condicionamiento social, olvidando la naturaleza divina. La gran obra es la desprogramación, eliminar capas falsas para revelar el verdadero yo. Los mecanismos de instalación de la programación son sistemáticos y comienzan antes del nacimiento. Programación genética. Se hereda el temperamento, las predisposiciones y las tendencias de los antepasados. ¿No elegiste la sensibilidad de tu sistema nervioso, tu nivel de ansiedad inicial o tus receptores de dopamina? Programación prenatal. Las hormonas del estrés, la dieta y el estado emocional de la madre afectan el desarrollo del cerebro fetal. Estabas siendo programado antes del primer aliento. Programación infantil. Desde el nacimiento hasta los 7 años, estás en un estado de ondas cerebrales teta. Altamente sugestionable, acrítico, todo lo absorbido se convierte en verdad. Las ansiedades de los padres se convierten en sus ansiedades. Sus limitaciones se convierten en tus limitaciones. Su trauma se convierte en el tuyo a través de la transmisión intergeneracional. Programación cultural. El idioma que hablas determina tu forma de pensar. La cultura proporciona guiones sobre cómo ser hombre, mujer, niño, adulto, exitoso, fracasado. Interiorizas estos guiones inconscientemente y luego los ejecutas creyendo que son auténticos. Programación educativa. La escuela entrena la obediencia, la conformidad y patrones cognitivos específicos, mientras suprime la creatividad, el cuestionamiento y el pensamiento independiente. Programación de medios. Miles de horas de televisión, cine y publicidad instalan valores, deseos y creencias que sirven a los intereses corporativos, no a su despertar. Los síntomas de vivir como una entidad programada en lugar de un yo auténtico están en todas partes. Tienes preferencias que nunca elegiste conscientemente. Comida, música, estilo, todas ellas instaladas por la exposición y el condicionamiento cultural. Tienes creencias que heredaste sobre Dios, la política, el dinero, las relaciones, que defiendes apasionadamente a pesar de nunca examinar su origen. Tienes reacciones emocionales que son automáticas. Desencadenantes específicos producen respuestas específicas cada vez, como presionar botones en una máquina. Tienes patrones de comportamiento que se repiten a pesar del deseo consciente de cambiar, porque los patrones son programación que se ejecuta inconscientemente. Hablas con la voz de tus padres, adoptas sus gestos, repites sus errores, juras a pesar de que no lo harías. Te ajustas a normas sociales que cuestionas en privado, incapaz de resistir la presión del grupo. Persigues objetivos que la sociedad define como valiosos: carrera, dinero, estatus, sin preguntarte si realmente los deseas. Lo más devastador, defiendes tu programación como ¿quién soy?, volviéndose hostil cuando se la cuestiona, demostrando que estás identificado con el programa, que no eres consciente de él. El protocolo de reconocimiento y desprogramación requiere una deconstrucción sistemática.
Primero, identifica tus creencias fundamentales. Escríbelas, creencias sobre ti mismo, los demás, la vida, lo que es posible, lo que mereces, cómo funciona el mundo. Segundo, investigar el origen. Para cada creencia, pregunte, ¿de dónde viene? ¿Quién me enseñó esto? ¿Cuándo lo adquirí? ¿Qué creería si nunca hubiera escuchado esto? Descubrirá que la mayoría de las creencias se heredan, no se ganan. Tercero, examina tus reacciones automáticas. Observe las situaciones que desencadenan reacciones fuertes. Estas reacciones son programas. Pregunte, ¿es esta respuesta realmente apropiada para la situación actual? ¿O estoy ejecutando una programación antigua de mi niñez? A menudo estás reaccionando al pasado, no al presente. Cuarto, experimenta contradiciendo tu programación. Si le enseñaron no confíe en la gente, confíe deliberadamente en alguien. Si se le enseña que mostrar emociones es débil, exprese las emociones deliberadamente. Observe la ansiedad. Esa es la programación que lucha por mantenerse. Quinto, practica yo no soy mis pensamientos. Cuando surjan pensamientos, reconozca. Estos son programas en ejecución, no yo pensando. Esto crea una distancia entre la conciencia y la programación. Y aquí está la verdad liberadora. No eres tu programación, pero actualmente estás tan identificado con ella que confundes la programación con ti mismo. Este es el autoengaño. El verdadero tú, la conciencia misma, es la conciencia que puede observar la programación. Puedes notar que surgen pensamientos, que ocurren emociones, que ocurren reacciones. Lo que se nota no es la programación, es a lo que le está sucediendo la programación. La mayoría de los humanos nunca descubren esto porque están tan identificados con la programación que nunca dan un paso atrás para observarla. Pero puedes, ahora mismo. Aviso, hay una voz en tu cabeza comentando estas palabras. Esa voz es programación. Pero algo es consciente de esa voz. Esa conciencia está más cerca de lo que realmente eres que cualquier contenido de conciencia. Desprogramar no significa eliminar todo condicionamiento. Eso es imposible e innecesario. Significa reconocer la programación como programación en lugar de confundirla con uno mismo. Y a partir de ese reconocimiento, elegir conscientemente qué programas ejecutar, en lugar de ser ejecutados inconscientemente por ellos. El yo que defiendes es ficción. El yo que eres es el que presencia la ficción. Dejad de defender la programación, empiece a reconocer al programador, la conciencia misma. Eso es lo que realmente eres. Ahora examinamos por qué el autoengaño persiste a pesar de la evidencia abrumadora. Los humanos prefieren mentiras hermosas a verdades incómodas porque la verdad exige un cambio, mientras que las mentiras permiten un cómodo estancamiento. Podrías descubrir tu falta de libre albedrío, tu naturaleza programada, tu yo ilusorio. La evidencia está disponible, la lógica es sólida, la experiencia directa es accesible a través de una autoobservación honesta. Pero no quieres descubrir estas verdades porque descubrirlas destruiría tu estructura de vida, tus relaciones y tu identidad actuales. Tu alma ancestral ha observado este patrón a lo largo de los siglos. Los humanos, a los que se les presenta la verdad liberadora, eligen constantemente mentiras reconfortantes, prefiriendo el sufrimiento familiar a la libertad desconocida. El autoengaño no se mantiene por falta de información, sino por una inversión emocional en la ilusión. La psicología del autoengaño revela su función protectora. La investigación sobre la disonancia cognitiva muestra que los humanos experimentan angustia psicológica cuando encuentran información que contradice las creencias existentes, y resuelven esta angustia, no cambiando las creencias, sino rechazando la información. Los estudios sobre el sesgo de confirmación demuestran que las personas buscan información que respalde los puntos de vista existentes y evitan la información contradictoria. La investigación sobre la perseverancia de las creencias demuestra que incluso cuando la evidencia fundamental de una creencia es completamente desacreditada, la gente continúa creyendo. Los estudios sobre la teoría del manejo del terrorismo muestran que cuando la mortalidad se destaca, las personas se aferran más estrechamente a las visiones del mundo existentes porque las visiones del mundo proporcionan un amortiguador psicológico contra la ansiedad existencial. Tus creencias no tienen que ver con la verdad. Se trata de comodidad emocional y supervivencia psicológica. La verdad, que amenaza la comodidad, se rechaza independientemente de su validez. Las tradiciones espirituales reconocen la preferencia de la humanidad por la ilusión sobre la realidad. La cueva de Platón, cuando el prisionero liberado regresa para decirles a los demás que están observando sombras, lo rechazan y prefieren la ilusión familiar a la verdad inquietante. En la Biblia, Jeremías se lamenta:
Les ha gustado vagar, no han restringido sus pies, por eso el Señor no los acepta. Los humanos aman su deambular, su distracción, su ilusión, y se resisten a la verdad incluso desde una fuente divina. El Buda enseñó sobre moja, el engaño, como una de las 3 raíces venenosas. Los humanos no son simplemente ignorantes, están activamente engañados y se aferran al engaño porque satisface necesidades psicológicas. En los textos gnósticos se describe a los humanos como borrachos o dormidos, y quienes despiertan y tratan de despertarlos son atacados porque los que duermen no quieren despertarse. Los sueños son más placenteros que la realidad. En Vedanta, Maya es una ilusión pegajosa precisamente porque es seductora. Ofrece placer, consuelo y distracción que impide que el alma busque la verdad. Los mecanismos por los cuales se prefieren las mentiras cómodas a las verdades incómodas son tanto psicológicos como sociales. Primero, la verdad requiere responsabilidad. Si aceptas que no tienes libre albedrío, no puedes culpar a los demás. Si aceptas que estás programado, debes desprogramarte. Si aceptas que la realidad material es una ilusión, no puedes esconderte en el materialismo. La verdad exige trabajo. Las mentiras permiten la pasividad. Segundo, la verdad amenaza la identidad. Todo tu sentido de ti mismo se basa en creencias sobre quién eres. Descubrir que esas creencias son falsas significa la muerte de la identidad, la disolución del ego, que se siente como una muerte real. Las mentiras preservan el ego, la verdad lo destruye. Tercero, la verdad aísla. Si despiertas a la verdad mientras todos los que te rodean duermen en la ilusión, te quedarás solo. Las ilusiones compartidas crean comunidad. La verdad te hace extraño. Los humanos son tribales. El aislamiento es la muerte. Es mejor compartir hermosas lecciones con la tribu que sostener verdades inquietantes solo. Cuarto, la verdad elimina la esperanza. Muchas mentiras son esperanzadoras. Todo sucede por una razón. Hay justicia en el universo. Eres especial. La verdad suele ser dura. La vida no tiene sentido excepto el significado que tú creas. El universo es indiferente. Tú no eres especial. La esperanza es reconfortante. La verdad es fría. Los síntomas de elegir mentiras cómodas en lugar de verdades incómodas impregnan la vida moderna. Afirmas que quieres la verdad pero evitas los libros, las enseñanzas y las personas que desafían tus creencias. Dices que quieres crecer, pero te resistes a las prácticas que catalizarían el crecimiento. Meditación, terapia, trabajo en la sombra, porque te resultan incómodas. Te quejas de tu vida, pero no la cambias porque el cambio es aterrador y el sufrimiento familiar te resulta cómodo. Criticas a los demás por sus engaños mientras defiendes los tuyos propios. Prefieres mentiras inspiradoras, tópicos motivadores, espíritu. Eludir todo, pensar positivamente, para enfrentar los problemas actuales. Ves entretenimiento que refuerza tu visión del mundo y evitas contenido que la desafíe. Te rodeas de personas que están de acuerdo contigo, creando una cámara de eco, porque el desacuerdo es incómodo. Te involucras en pensamientos mágicos, boletos de lotería, oraciones por resultados específicos, esperando que el universo te dé lo que deseas, porque es más cómodo que aceptar la responsabilidad de crear tu vida. El protocolo para elegir la verdad en lugar de las mentiras cómodas requiere valentía y compromiso con la realidad sin importar el costo. Primero, hacer un compromiso explícito. Habla o escribe. Me comprometo con la verdad por encima de la comodidad, con la realidad por encima de la ficción agradable, con lo que está por encima de lo que deseo que sea verdad. Este compromiso crea un cambio psicológico. Segundo, buscar activamente el malestar. Lea libros, mire contenidos, interactúe con personas que no estén de acuerdo con usted o desafíen sus creencias. Exponerse deliberadamente a la disonancia cognitiva. Tercero, practicar la honestidad radical. Deja de mentirte a ti mismo y a los demás. Admite cuando no sabes, cuando te equivocas, cuando tienes la intención. Las mentiras son compuestas, la honestidad libera. Cuarto, aceptar la falta de fundamento. La verdad a menudo significa perder el terreno en el que se encontraba. Creencias queridas, identidades cómodas, ilusiones placenteras. Aprende a estar bien sin fundamento, a existir en el no saber. Quinto, aceptar el aislamiento. Caminar por el camino de la verdad significa caminar solo porque la mayoría elige la mentira. Acepta esto. La verdad vale la pena la soledad. Y aquí la paradoja que resuelve el dilema. La verdad que temes es en realidad menos dolorosa que las mentiras a las que te aferras. Las mentiras crean sufrimiento a través de la brecha entre la realidad y la creencia.
Cuando la realidad inevitablemente contradice tus mentiras, sufres. La verdad elimina esta brecha. Sí, la verdad es incómoda al principio. Destroza las ilusiones que uno albergaba, pero después de la destrucción viene la paz que las mentiras nunca pueden proporcionar. La paz de alinearse con la realidad, de no mantener constantemente la ficción, de no temer la exposición. Las hermosas mentiras a las que te aferras son en realidad mentiras feas que te mantienen pequeño, asustado y sufriendo. Las verdades incómodas que evitas son en realidad verdades hermosas que ofrecen liberación, poder y paz. Temes que la verdad te destruya, pero la verdad solo destruirá lo que es falso, y lo que es falso no eres tú. Lo que queda después de que la verdad destruya la ilusión es lo que siempre ha sido, la conciencia misma, que no necesita mentiras, que no requiere consuelo, que ya es libre, que ya está completo, que ya está en paz. El autoengaño persiste porque crees que necesitas hermosas lecciones para sobrevivir. No lo haces, necesitas la verdad. Y la verdad, aunque inicialmente incómoda, es lo único que realmente te hace libre. Elígelo, cueste lo que cueste, porque el costo del autoengaño continuo es mucho mayor que el precio de la verdad. Ahora exponemos uno de los autoengaños más elaborados de la sociedad humana. La ilusión de que uno vive en sistemas democráticos libres donde su voto importa, donde tiene opciones significativas, donde los gobiernos representan sus intereses. Esta es quizás la operación psicológica más exitosa en la historia de la humanidad. Convencer a miles de millones de personas de que son libres mientras están sistemáticamente controladas, de que eligen mientras son heredadas, de que son ciudadanos y al mismo tiempo súbditos. Tu alma antigua reconoce este patrón en cada imperio y civilización. Los gobernantes descubrieron que las cadenas obvias crean rebelión, pero las cadenas invisibles, disfrazadas de libertad, crean conformidad voluntaria. No eres libre. Se le permite elegir entre opciones preaprobadas que sirven a la misma estructura de poder. Este es el teatro de la democracia y la elección, una actuación diseñada para pacificarte mientras el poder opera detrás de la cortina. La investigación de las ciencias políticas sobre el consentimiento fabricado y el totalitarismo invertido lo documenta sistemáticamente. Los estudios muestran que en la democracia estadounidense, la opinión pública prácticamente no tiene impacto en las políticas. Las políticas se correlacionan con las preferencias de las élites, no con las preferencias de los ciudadanos. La investigación sobre la oligarquía revela que un pequeño porcentaje controla la riqueza y, por tanto, el poder, independientemente de las formas democráticas. El análisis de los sistemas bipartidistas muestra que ambos partidos sirven a los intereses corporativos, mientras crean una ilusión de elección a través de cuestiones culturales. Los estudios sobre el comportamiento electoral demuestran que la mayoría de las votaciones son una expresión de identidad tribal, no una evaluación política racional. La investigación sobre la influencia de los medios en la democracia demuestra que la información que reciben los ciudadanos está cuidadosamente seleccionada para limitar el discurso a parámetros aceptables. Se permite debatir cómo implementar objetivos políticos establecidos por las élites, no cuestionar los objetivos mismos. Puedes elegir entre Coca-Cola y Pepsi, aunque ambas corporaciones pertenecen a los mismos inversores. Esta es tu elección. Las tradiciones esotéricas siempre han enseñado que los gobiernos visibles son un teatro que oculta el poder real. La República, de Platón, describe la mentira noble. Los gobernantes deben engañar a los ciudadanos para que la sociedad funcione, dándoles un ejemplo reconfortante. Iones, mientras que los reyes filósofos realmente gobiernan. En las tradiciones ocultas hay enseñanzas exotéricas y esotéricas, enseñanzas externas para las masas y enseñanzas internas para los iniciados. Esto se aplica al poder. El gobierno exterior es una actuación para las masas. El poder interior opera oculto. Los mitos de los Illuminati, ya sea una sociedad secreta literal o una representación simbólica, apuntan a la verdad. El poder real es invisible y actúa a través de instituciones visibles que son meramente fachada. En la enseñanza gnóstica, los arcontes gobiernan el mundo material mediante el engaño, creando sistemas que parecen ofrecer libertad cuando en realidad aprisionan. Los principados y potestades bíblicos no son meramente fuerzas espirituales, sino sistemas organizados de control, que los errores humanos son naturales o beneficiosos. Su democracia es la cara aceptable de la oligarquía. Tus opciones son selecciones del menú diseñadas por aquellos que se benefician independientemente de lo que elijas. Los mecanismos que mantienen la ilusión de democracia y elección son sofisticados y tienen múltiples capas. Primero, teatro electoral.
Las elecciones crean una sensación de participación y agencia, al tiempo que garantizan que todos los candidatos viables sean examinados previamente por la estructura de poder. Los forasteros que amenazan con un cambio real son eliminados mediante ataques mediáticos, mecanismos partidistas o medios más directos si es necesario. Segundo, polarización artificial. La creación de dos campos opuestos que luchan por cuestiones culturales, aborto, armas y migración, desvía la atención de las políticas económicas, en las que ambos partidos sirven a los mismos donantes. Discutes con tu vecino sobre símbolos mientras ambos son explotados económicamente. Tercero, complejidad y opacidad. Leyes, regulaciones y sistemas financieros deliberadamente complejos para que los ciudadanos no puedan entenderlos, requiriendo intermediarios expertos, abogados, contables, políticos, que pertenezcan a la clase élite. Cuarto, consecuencias tardías. Las políticas promulgadas hoy producen efectos años después, lo que dificulta conectar causa y efecto, lo que permite a los políticos culpar a sus predecesores mientras implementan la misma agenda. Quinto, pan y circo. Mantenga a la población distraída con entretenimiento, deportes, chismes de celebridades y bienes de consumo, alimentada y entretenida, y no se darán cuenta ni se preocuparán por su falta de libertad real. Los síntomas de vivir en un teatro de democracia y no en una democracia real son observables en todas partes. Usted cree que su voto importa, pero las políticas permanecen prácticamente sin cambios, independientemente de quién resulte elegido. Ambos partidos prometen cambios, ninguno entrega. Tienes libertad de expresión, pero expresar ciertas ideas resulta en una pérdida de plataforma, pérdida de empleo, ostracismo social. La libertad existe hasta que dices algo que amenaza al poder y luego las consecuencias te recuerdan tu lugar. Puede elegir entre miles de productos, pero todos son producidos por un puñado de corporaciones. La ilusión de elección en el mercado refleja la ilusión de elección en política. Se puede protestar, pero las protestas son acorraladas en zonas designadas, ignoradas por los medios y no producen cambios de política. La protesta está permitida porque es ineficaz. Se puede votar por terceros, pero el sistema está estructurado para hacer prácticamente imposible la victoria de terceros. Puedes jugar mientras no puedas ganar. Lo más devastador es que defiendes este sistema como lo mejor que tenemos, demostrando que la programación funcionó. Has interiorizado tu cautiverio como libertad. El protocolo, para ver más allá de la ilusión de democracia y elección, requiere examinar el poder real en lugar de las narrativas oficiales. Primero, sigue el dinero. Ignora lo que dicen los políticos. Mire quién los financia. Sus políticas sirven a sus financiadores, no a sus votantes. Esto revela la lealtad actual. Segundo, examinar los resultados de las políticas. Ignora la retórica. Mira los resultados. Independientemente del partido, la riqueza se concentra hacia arriba. Las guerras continúan, la vigilancia se expande, el poder corporativo crece. Distinta retórica, mismos resultados, revelan la misma agenda. Tercero, identificar la ventana de Overton. Observe qué ideas son discursos aceptables y cuáles se descartan automáticamente sin consideración. Los límites del discurso aceptable son los límites de tu jaula. Cuarto, reconocer la oposición controlada. Los movimientos que parecen desafiar al poder, pero que en realidad están financiados o dirigidos por el poder, sirven para absorber la disidencia sin amenazar al sistema. Quinto, comprender la fabricación del consentimiento. Observemos cómo se utilizan las crisis para implementar agendas planificadas previamente. El 11 de septiembre y la Ley Patriota, la crisis de 2008 y los rescates bancarios, la pandemia y la expansión de la vigilancia. La crisis crea oportunidades para políticas que serían rechazadas en tiempos normales. Y aquí viene la incómoda verdad. No se vive en democracia. Se vive en un feudalismo sofisticado con estética democrática. No eres ciudadano. Eres súbdito. No eres libre. Estás controlado. La ilusión de la elección te mantiene pacificado. Votas, consumes, crees que estás participando en el gobierno y por tanto no te rebelas. Esto es más efectivo que la tiranía obvia porque defiendes tu propia jaula. Atacas a quienes señalan los barrotes, insistes en que eres libre. El autoengaño es total. Pero aquí hay un también. Surge la paradoja. Reconocer esto no requiere revolución ni cambio externo. Esa es la trampa de pensar que se puede arreglar el sistema. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. La liberación es interna. Deja de creer la mentira, deja de invertir energía emocional en el teatro. Deja de identificarte como ciudadano de un sistema que no te sirve. Deja de defender estructuras que te explotan. Retirar el consentimiento no mediante la resistencia, sino mediante la no participación en la ilusión. Vota si lo deseas, pero sin creer que importe.
Interactúe con el sistema si es necesario, pero sin ilusión de que le esté sirviendo. La jaula se hace visible cuando dejas de creer que eres libre, y cuando ves la jaula, descubres la única libertad que importa, la libertad de la conciencia respecto de la identificación con el sistema. Pueden controlar tus circunstancias, pero solo si crees en la historia que cuentan sobre esas circunstancias. Deja de creer, ver claramente. El imperio de las mentiras sobrevive solo gracias a tu consentimiento a la mentira. Retirar el consentimiento, no a través de una acción dramática, sino a través de un reconocimiento silencioso. Esto es teatro, y yo no soy el papel que me asignaron. Ahora examinamos la forma más insidiosa de control, el castigo psicológico que se hace pasar por libertad, creando cadenas dentro de la propia mente que defiende como derechos y libertades. No estás físicamente aprisionado. Puedes moverte, hacer compras, cambiar de trabajo, viajar, pero estás profundamente aprisionado por limitaciones invisibles que gobiernan tus pensamientos, limitan tus posibilidades y determinan tus elecciones de manera mucho más efectiva que cualquier jaula física. Tu alma antigua reconoce esto como la forma perfecta de esclavitud. Haz del prisionero su propio carcelero, hazle creer que su jaula es el mundo, hazle defender los muros de la prisión como protección y nunca intentará escapar. Crees que eres libre porque no puedes ver los barrotes, pero la prisión más eficaz es aquella cuyo preso no sabe que está preso. La psicología de las limitaciones invisibles está documentada en múltiples campos. La investigación sobre la impotencia aprendida muestra que los organismos que experimentan estímulos negativos, repetidos e ineludibles, eventualmente dejan de intentar escapar, incluso cuando el escape se vuelve posible. Aplicado a los humanos, la exposición repetida a circunstancias inmutables crea la creencia de que nada puede cambiar, produciendo pasividad incluso cuando la libertad está disponible. Los estudios sobre conformidad social demuestran que los humanos se ajustan inconscientemente a las normas del grupo, incluso cuando contradicen la percepción personal. Los experimentos de Asch muestran que las personas niegan evidencia visual obvia que coincida con el consenso del grupo. Censuras tus propios pensamientos y comportamientos para que coincidan con las expectativas sociales, creando un guardia interno en la prisión. La investigación sobre la autocensura revela que las personas vigilan su propio discurso, comportamiento e incluso pensamientos para evitar el castigo social. Uno ha interiorizado el sensor tan a fondo que se controla a sí mismo antes de que sea necesario un control externo. Los estudios sobre el comportamiento del consumidor muestran que las decisiones de compra están fuertemente influenciadas por la publicidad y la presión social. Uno cree que está eligiendo libremente, pero sus elecciones son predeciblemente manipuladas. Las tradiciones esotéricas siempre han enseñado que la esclavitud suprema es la que uno mismo se impone. En el budismo, el concepto de apego describe cómo los humanos crean su propio sufrimiento al aferrarse a cosas e ideas impermanentes. No estás aprisionado por los objetos de apego, sino por tu propio apego. En la tradición hermética, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Tu prisión externa refleja tu estado interno. Si estás esclavizado mentalmente, la libertad exterior es imposible porque recreas las condiciones de prisión donde quiera que vayas. En la enseñanza gnóstica, los humanos están atrapados en el Heimar Mene, determinismo cósmico, pero la trampa se mantiene por sus propias creencias e ignorancia. El conocimiento, gnosis, libera, pero la mayoría prefiere la ignorancia porque el conocimiento exige cambio. En la cueva de Platón, los prisioneros permanecen encadenados no por una fuerza externa, sino por la costumbre, la comodidad con sombras familiares y el miedo a salir de la cueva. Las cadenas son psicológicas y las mantienen los propios presos. Los mecanismos que crean encarcelamiento psicológico y al mismo tiempo mantienen la ilusión de libertad están en todas partes. Primero, el disfraz económico disfrazado de oportunidad. Eres libre para trabajar en cualquier trabajo, pero debes trabajar para sobrevivir, y los empleos disponibles están determinados por la educación que puedas permitirte, que fue determinada por la familia en la que naciste. Eres libre dentro de límites predeterminados que parecen naturales. Segundo, la esclavitud por deuda llamada inversión. Las tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos estudiantiles crean obligaciones que requieren décadas de trabajo para cumplirlas. No estás físicamente obligado a trabajar, pero la deuda te obliga indirectamente, lo que es más efectivo porque te culpas a ti mismo, no al sistema. Tercero, prisiones de identidad. Te identificas con tu nacionalidad, raza, religión, género, afiliación política, y estas identidades vienen con creencias, comportamientos y limitaciones prescritos que debes mantener. Tu identidad es tu jaula. Cuarto,
Cumplimiento, basado en el miedo. No estás obligado a cumplir normas sociales, sino miedo al juicio, al ostracismo o a las consecuencias voluntarias del cumplimiento, indistinguibles de la coerción. Quinto, adicción a la comodidad. Eres libre de dejar el trabajo, la relación, la ciudad, el país, pero la comodidad, la rutina y el miedo a lo desconocido te mantienen en tu lugar de manera más efectiva que las cadenas. Los síntomas del castigo psicológico por creerse libre se manifiestan en todos los ámbitos de la vida moderna. Te quejas de tus circunstancias, pero no las cambias, lo que demuestra que las limitaciones internas, no las externas, son el verdadero obstáculo. Tienes pensamientos que no expresas, deseos que no persigues, sueños que no sigues, autocensura basada en un realismo o una responsabilidad internalizados que en realidad son barrotes de prisión. Tomas decisiones prácticas que se alinean con las expectativas sociales mientras abandonas los deseos auténticos, llamando a esto madurez, cuando en realidad es rendición. Defiendes las instituciones que te explotan, corporaciones, gobiernos, sistemas, porque te has identificado con ellos, y atacarlas es como atacarte a ti mismo. Persigues objetivos que en realidad no deseas, riqueza, estatus, posesiones, porque son definiciones sociales de éxito que has internalizado. Sientes que no puedes hacer cosas que son físicamente posibles. No puedes dejar el trabajo, no puedes dejar una relación, no puedes viajar, no puedes crear, porque las limitaciones psicológicas parecen tan reales como las físicas. El protocolo para reconocer el castigo psicológico requiere cuestionar suposiciones que nunca has cuestionado. Primero, examina tus no puedo. Haga una lista de las cosas que dice que no puede hacer. Luego pregunte, ¿es esto una imposibilidad física o una limitación psicológica? La mayoría de los no puedo son no quiero. No lo harás por miedo, condicionamiento o límites internalizados, no porque sea imposible. Reconocer esto revela los muros de la prisión. Segundo, fíjense en la autocensura. Por un día, presta atención a cada vez que no dices lo que piensas, no expresas lo que sientes, no haces lo que quieres. Observe con qué frecuencia se controla a sí mismo. Ese es tu carcelero interno. Tercero, identifica la voz de quien te dice lo que es posible. Cuando piensas, no puedo hacer eso o eso no es realista, ¿de quién es esa voz? Por lo general, se trata de un padre, un maestro o la sociedad internalizados, no tu voz auténtica. Reconocer que no es tu voz debilita su poder. Cuarto, experimentar violando una regla internalizada. Elija un debería, debe o no puede, que no sea una restricción legal o física, y violéelo deliberadamente. Note lo que sucede. Por lo general, nada. Revelar la restricción era imaginario. Quinto, pregunte, si no tuviera miedo, ¿qué haría? El miedo mantiene la mayoría de las prisiones psicológicas. Identificar lo que harías sin miedo revela tanto la prisión como el camino de salida. Y aquí está la verdad liberadora y aterradora. Eres mucho más libre de lo que crees, y esta libertad es aterradora porque significa que eres responsable de tu situación de maneras que has evitado reconocer. La mayoría de los humanos prefieren creer que están limitados externamente, que aceptar que están aprisionados internamente por sus propios miedos, condicionamientos y elecciones. Las limitaciones externas permiten culpar, justificar el estancamiento y eximir de responsabilidad. El reconocimiento interno significa admitir, elegí esto diariamente, mantengo esta prisión, soy el carcelero. Esta admisión es devastadora para el ego, pero liberadora para la conciencia. No eres libre en el sentido convencional. Te enfrentas a limitaciones reales, pero dentro de esas limitaciones tienes mucha más libertad de la que ejercitas. La pregunta no es ¿soy libre?, sino ¿dónde soy libre si pretendo no serlo? La prisión psicológica se mantiene gracias a tu creencia en ella. Si se retira la fe, la prisión se derrumba. No del todo, todavía enfrentamos limitaciones actuales, pero parece un vasto territorio de libertad que siempre estuvo disponible pero oscurecido por limitaciones autoimpuestas. La libertad que buscas ya está aquí. Las barras que ves son en su mayoría imaginarias. Deja de defender la prisión. Deja de creer en ello. Deja de identificarte con el prisionero. Lo que queda no es libertad ilimitada. Esa es otra ilusión, sino libertad auténtica. La libertad de responder conscientemente dentro de limitaciones en lugar de reaccionar inconscientemente a partir de un miedo programado. Esta es la única libertad que importa y está disponible ahora mismo. Ahora nos enfrentamos quizás a la evidencia más inquietante del autoengaño de la humanidad. No estás viviendo tu vida conscientemente. Estás funcionando en piloto automático,
ejecutando patrones preprogramados, reaccionando mecánicamente a estímulos mientras crees que estás tomando decisiones conscientes. Las investigaciones confirman lo que los místicos han enseñado durante milenios. Los humanos operamos conscientemente aproximadamente el 5% del tiempo y pasamos el 95% restante en modo de piloto automático inconsciente. Te despiertas en la misma cama, sigues la misma rutina, piensas los mismos pensamientos, sientes las mismas emociones, conduces por la misma ruta, realizas las mismas tareas, tienes las mismas discusiones y, a través de esta repetición mecánica, crees que estás viviendo conscientemente. Tu alma antigua observa cómo una encarnación tras otra pasa en un sueño inconsciente, vidas enteras en piloto automático mientras la conciencia permanece dormida. La neurociencia es aleccionadora. La investigación sobre la formación de hábitos revela que los comportamientos repetidos constantemente se codifican en los ganglios basales y se ejecutan automáticamente sin participación consciente. Los estudios que utilizan el muestreo de experiencias muestran que las mentes se desvían de las tareas presentes el 47% del tiempo. Estás operando en piloto automático mientras la conciencia está en otra parte. La investigación sobre la red en modo predeterminado revela que el cerebro tiene un estado básico de divagación mental autorreferencial. Los estudios sobre los estados de flujo muestran que el rendimiento óptimo requiere un compromiso consciente. Sin embargo, la mayoría de las personas rara vez experimentan el flujo porque operan mecánicamente en lugar de conscientemente. Los escáneres cerebrales muestran que los comportamientos practicados muestran una activación mínima de la corteza prefrontal. Literalmente, no estás allí durante la mayor parte de tu vida. Cada tradición espiritual reconoce la existencia del piloto automático como el problema fundamental. Gurdjieff enseñó: el hombre está dormido, es una máquina. Los humanos viven despiertos y se mueven mecánicamente por la vida mientras sueñan que están despiertos. En el budismo, la práctica de la atención plena existe específicamente porque los humanos operan naturalmente en piloto automático. El Buda enseñó que la mayoría de los humanos son descuidados, inconscientes, automáticos, inconscientes. En el hinduismo se describe a los humanos como en nidra, sueño, incluso cuando están físicamente despiertos. En el misticismo cristiano, Jesús dice repetidamente: despierta, mantente despierto, porque la humanidad duerme incluso con los ojos abiertos. En el budismo zen, Satori no es adquirir nuevos conocimientos, sino despertar del sueño de una vida inconsciente a una realidad vivida de presencia consciente. Los mecanismos que mantienen el piloto automático son biológicos y psicológicos. Primero, conservación de energía. La conciencia es metabólicamente costosa. El cerebro conserva energía automatizando comportamientos. Segundo, limitación de la atención. La conciencia consciente tiene un ancho de banda limitado. Para gestionar el exceso de información, el cerebro filtra la mayoría de las entradas y las procesa inconscientemente. Te estás perdiendo el 99% de la realidad. Tercero, defensa psicológica. Conciencia significa sentirlo todo: dolor, ansiedad, temor existencial. El piloto automático proporciona entumecimiento. La mayoría elige la inconsciencia en lugar de la conciencia porque la conciencia es incómoda. Cuarto, adicción digital. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la conectividad constante hacen que la atención consciente sostenida sea casi imposible. La tecnología industrializa la inconsciencia. Los síntomas de la existencia del piloto automático se normalizan hasta la invisibilidad. No puedes recordar tu viaje al trabajo. Llegaste sano y salvo, pero inconscientemente. No puedes recordar lo que desayunaste hace 3 días porque comiste mecánicamente. Tienes la misma discusión con tu pareja repetidamente, los mismos desencadenantes, el mismo guión, porque ambos están ejecutando programas, no respondiendo conscientemente. Navegas por las redes sociales y de repente pasó 1 hora. Estabas inconsciente, hipnotizado. Persigues objetivos que no recuerdas haber elegido porque los adoptaste inconscientemente de la cultura. Experimentas emociones mecánicamente. Las situaciones desencadenan emociones automáticamente, como presionar botones. Eres predecible porque eres mecánico. Lo más devastador es que sientes que la vida te pasa de largo, como si en realidad no estuvieras viviendo, porque no lo estás haciendo. Estás ejecutando programas mientras la conciencia duerme. El protocolo para despertar del piloto automático requiere prácticas que interrumpan el funcionamiento mecánico. Primero, el recuerdo de sí. Día, deténgase y pregunte: ¿estoy aquí? ¿Estoy presente? ¿Soy consciente de ser consciente en todo momento?
Esto rompe el piloto automático y pone la conciencia en primer plano. Segundo, haz todo conscientemente. Elija una actividad de rutina y hágala con total atención. Esto entrena la conciencia donde normalmente opera el piloto automático. Tercero, romper patrones deliberadamente. Tome diferentes rutas para llegar al trabajo. Cepillarse los dientes con la mano opuesta. Interrumpir la rutina obliga a la conciencia porque la novedad no se puede manejar en piloto automático. Cuarto, practicar la presencia. Siéntese durante 5 minutos sin hacer nada, sin teléfono ni estimulación. Observe lo difícil que es esto, cómo la mente se revela. Esa dificultad revela dependencia de la inconsciencia. Quinto, crear desencadenantes para la concientización. Configura la alarma del teléfono en momentos aleatorios. ¿Estás despierto? Cuando suene, deténgase y compruebe. Y aquí la verdad, has estado inconsciente la mayor parte de tu vida, extrañando tu propia existencia, caminando sonámbulo por momentos preciosos que nunca volverán. Este es un reconocimiento devastador, pero también una invitación. Puedes despertar. Ahora mismo, la conciencia no es algo que se logra más tarde, está disponible inmediatamente mediante la elección de estar presente. La dificultad es que la inconsciencia es habitable, cómoda y energéticamente eficiente. La conciencia es incómoda, no requiere esfuerzo, pero la conciencia es vida y el piloto automático es mera existencia. La mayoría de los humanos mueren sin haber vivido realmente. Confunden el funcionamiento del piloto automático con la vida, sin saber nunca lo que se perdieron. Ahora lo sabes. No puedes desconocerlo. Despertar. No algún día. Ahora. Este mes. El momento es el único momento que tienes. ¿Eres consciente de ello o estás leyendo en piloto automático? Después, nunca llega. Solo existe el ahora. ¿Estás aquí para eso o extrañas tu propia vida? Esta pregunta determina si vives o simplemente existes. Ahora examinamos uno de los autoengaños más completos y trágicos. Crees que eres un ser civilizado, refinado y evolucionado, cuando en realidad eres un animal domesticado. Instintos salvajes suprimidos, impulsos naturales canalizados en formas socialmente aceptables, un yo auténtico, enterrado bajo capas de condicionamiento, diseñados para hacerte útil a la civilización, pero muerto para tu propia naturaleza. Como un lobo convertido en caniche, como un caballo salvaje convertido en un sirviente dócil, has sido domesticado, entrenado y domesticado, sistemáticamente, hasta que ya no recuerdas que alguna vez fuiste salvaje, libre y peligroso. Tu alma ancestral lamenta esta domesticación porque ha sido testigo del lento aplastamiento del espíritu humano a lo largo de milenios de civilización, observando cómo cada generación se vuelve más dócil, más controlada, más distante de su naturaleza primordial. No eres un ser humano libre, eres un animal domesticado que ha olvidado que estás en una jaula, porque la jaula se ha convertido en tu identidad. La evidencia antropológica es clara. Los humanos cazadores, recolectores, vivían en pequeñas tribus, trabajaban aproximadamente entre 15 y 20 horas por semana para sobrevivir y dedicaban el resto del tiempo al ocio, la comunidad y los rituales. Eran salvajes, autónomos, conectados con la naturaleza, entre sí, con sus cuerpos. Con la agricultura y la civilización llegó la domesticación. Los humanos se asentaron, aceptaron jerarquías, trabajaron más horas, siguieron reglas, reprimieron instintos. La evidencia esquelética muestra que los humanos domesticados son más bajos, menos saludables y más enfermos que sus ancestros salvajes. La investigación psicológica muestra que los pueblos indígenas conservan capacidades cognitivas y rango emocional que los humanos civilizados han perdido. Los estudios sobre el síndrome de autodomesticación revelan que los humanos han sufrido los mismos cambios genéticos y de comportamiento que los animales domesticados: cerebros más pequeños, agresión reducida, mayor docilidad, características juveniles hasta la edad adulta. Ustedes son literalmente una versión domesticada de sus ancestros salvajes, criados para el cumplimiento, entrenados para la servidumbre, condicionados para las necesidades de la civilización en lugar de su propio florecimiento. Las tradiciones espirituales describen esta domesticación como una caída en desgracia. El jardín del Edén representa el estado humano salvaje, desnudo, sin vergüenza, en armonía con la naturaleza, con uno mismo. Comer del árbol del conocimiento representa la civilización. Adquirir condicionamiento social, vergüenza, reglas, separación del estado natural. La expulsión del jardín es domesticación. No se puede volver a la naturaleza salvaje una vez que se ha sido civilizado. En el taoísmo, regresar al Tao significa recuperar el estado natural antes del condicionamiento social.
convertirse en un bloque sin tallar, en un niño, en un animal salvaje, que opera por instinto más que por conducta aprendida. Lao Tzu escribió: deja de aprender y pon fin a tus problemas. Aprender es domesticación. En el budismo, los niños y los animales están más cerca de la naturaleza búdica que los adultos educados, porque no han sido completamente condicionados. En la enseñanza gnóstica, el mundo material, la civilización, es una prisión que atrapa chispas divinas. Lo salvaje está más cerca de la divinidad que de la civilización. Los mecanismos de domesticación son sistemáticos y comienzan en la infancia. Primero, supresión de los impulsos naturales. Los niños son curiosos, enérgicos, sensuales y espontáneos por naturaleza. La civilización los entrena para quedarse quietos, estar tranquilos, controlar los impulsos y retrasar la gratificación. Los impulsos naturales no se eliminan, sino que se canalizan hacia salidas aprobadas o se reprimen. Segundo, instalación vergonzosa. Te enseñan que tu cuerpo es vergonzoso, que tus deseos son incorrectos y que tu expresión auténtica es inapropiada. La vergüenza crea control interno. Uno se controla a sí mismo antes de que sea necesaria la vigilancia externa. Tercero, recompensa por el cumplimiento. Los niños obedientes reciben aprobación, calificaciones y golosinas. Los niños rebeldes son castigados, medicados y etiquetados como desordenados. Se aprende. Conformidad es igual a supervivencia. Cuarto, disciplina del tiempo. El ritmo humano natural es cíclico. Descansar cuando está cansado, comer cuando tiene hambre, trabajar cuando está inspirado. La civilización impone tiempos artificiales, relojes, horarios, fechas límite, entrenándote a ignorar las señales del cuerpo y seguir dictados externos. Quinto, supresión emocional. Te enseñan que ciertas emociones son aceptables, felicidad, calma, mientras que otras no, ira, pena, deseo. Aprendes a realizar emociones aprobadas mientras reprimes las auténticas. Los síntomas de la domesticación impregnan la vida moderna. Ignoras las señales de tu cuerpo. Trabajas cuando estás exhausto, comes según un horario en lugar de hacerlo por hambre, suprimes la necesidad de movimiento, aire fresco, luz solar y conexión con la naturaleza. Presentas una personalidad socialmente aceptable mientras que tu yo auténtico permanece oculto. En el trabajo eres un profesional, en casa eres un cuidador, con tus amigos estás entretenido, pero ¿quién eres cuando realizas paradas? No lo sabes, porque el yo auténtico ha estado enterrado durante tanto tiempo. Sientes una ansiedad leve y constante porque vivir en contra de tu naturaleza crea tensión psicológica. Necesitas revalidación externa porque has perdido la conexión con el conocimiento interno. Eres adicto a la estimulación porque la vida domesticada es poco estimulante. Necesitas cafeína para despertarte, alcohol para relajarte, entretenimiento para sentirte vivo, porque la vitalidad natural te ha sido adiestrada. Temes lo salvaje en ti mismo y en los demás. La espontaneidad te parece peligrosa. Las emociones fuertes te parecen amenazantes. El inconformismo desencadena ansiedad. Te has convertido en el ejecutor de tu propia domesticación. El protocolo para la reconstrucción requiere recuperar deliberadamente aspectos suprimidos de su naturaleza. Primero, reconectar con el cuerpo. Pasa tiempo en la naturaleza, descalzo sobre la tierra, sintiendo el sol y el viento. Mueve tu cuerpo no para hacer ejercicio, sino por placer. Baila, juega, pelea, trepa. Deje que el cuerpo dirija en lugar de controlarlo con la mente. Segundo, expresar emociones reprimidas. Encuentre un contenedor seguro, terapia, un amigo de confianza, soledad, y permítase sentir y expresar lo que ha sido reprimido. La ira, el dolor, el deseo, el miedo, déjalos moverse a través de ti. Tercero, romper reglas arbitrarias. Identifique las reglas que sigue solo para la aprobación social, no para una ética genuina. Rompe uno deliberadamente. Come con las manos. Camina descalzo por la ciudad. Di la verdad que sea socialmente incómoda. Observa que sobrevives. Cuarto, reducir la dependencia digital. La tecnología es una herramienta de domesticación, de distancia del cuerpo, de la naturaleza, de la experiencia inmediata. Pase tiempo sin pantallas, sin mediar la realidad entre dispositivos. Quinto, practicar la espontaneidad. Haz algo no planeado. Sigue el impulso. Sea impredecible. La domesticación es previsibilidad. Lo salvaje es espontaneidad. Y aquí está la verdad paradójica. No se puede volver a la locura total. Uno es civilizado y eso es irreversible. Pero uno puede llegar a domesticarse conscientemente en lugar de domesticarse inconscientemente. Puedes reconocer el condicionamiento,
comprender su propósito y elegir qué aspectos mantener y cuáles liberar. Puedes ser civilizado por elección y no por obligación. Esto es salvajismo sagrado, mantener la conexión con la naturaleza primaria mientras se opera en la civilización. El lobo que recuerda que es lobo incluso viviendo entre humanos. No es necesario rechazar la civilización por completo. Eso es poco práctico y posiblemente regresivo. Pero debes reconocer que no eres tan dócil, tan controlado por naturaleza. Has terminado de esta manera. Y sabiendo eso, puedes recuperar partes de lo salvaje. Tus instintos, tu autenticidad, tu poder, tu vitalidad. El ser humano domesticado está a salvo pero muerto por dentro. El humano salvaje es peligroso, pero está vivo. Ha sido domesticado. Ahora vuelve a ser salvaje. No del todo, pero sí lo suficiente como para recordar que eres un animal, no una máquina. Lo suficiente para volver a sentirme vivo. Ahora llegamos al momento del despertar potencial. Reconocer que no eres un agente autónomo, sino una marioneta que baila con hilos que no puedes ver. Y que reconocer esta aparente impotencia es, paradójicamente, el primer paso hacia el poder real. Eres un títere de tu genética, tu condicionamiento, tus impulsos inconscientes, tu programación cultural, tus patrones neuronales. Y creer que eres un agente independiente que toma decisiones libres es el hechizo que te mantiene esclavizado. Tu alma antigua comprende esta paradoja. El ego debe ser derrotado para que surja el yo. La falsa autonomía debe ser analizada para que la verdadera autonomía sea posible. El títere debe reconocer que es un títere antes de poder cortar los hilos. Esto es romper el hechizo de la falsa autonomía, el autoengaño de que ya eres libre cuando en realidad estás completamente controlado por fuerzas que nunca has examinado. El marco filosófico proviene de debates sobre determinismo y compatibilismo. Los deterministas duros sostienen que el libre albedrío es una ilusión. Todas las acciones están determinadas por causas previas que se remontan al Big Bang. No elegiste tus genes, tus padres, tus experiencias infantiles, tu cultura, tu estructura cerebral. Todo estaba dado. Estos factores determinan su personalidad, la cual determina sus elecciones. ¿Dónde está la libertad? Los compatibilistas sostienen que la libertad no es la ausencia de causalidad, sino actuar de acuerdo con su naturaleza sin coerción externa. Pero si tu naturaleza es determinada, ¿es eso libertad? Los místicos van más allá. No existe un tú separado que tome decisiones. Solo hay conciencia, que presencia las elecciones que surgen de procesos condicionados. El elector es en sí mismo una ilusión. Lo que llamas mi elección es el universo actuando a través del patrón temporal que llamas yo. Reconocer esto es devastador para el ego, pero liberador para la conciencia. Las tradiciones esotéricas enseñan que reconocer la falta de autonomía es la primera iniciación. En el Zen existe el koan. ¿Quién es el maestro? Los estudiantes buscan encontrar a quién tiene el control y finalmente descubren que no existe un maestro separado, solo procesos que surgen y pasan. En el sufismo, fana, aniquilación, implica reconocer que el yo separado no existe, que solo Dios actúa, que lo que pensabas que era tu voluntad es la voluntad de Dios, que se expresa a través de ti. En Vedanta, reconocer que no tienes libre albedrío es un paso hacia el reconocimiento de tu verdadero N. Ten como testigo a la conciencia. Tú no eres el actor, sino la conciencia en la que aparece la actuación. En el cristianismo, tu voluntad, no la mía, es la sumisión al reconocimiento de que la voluntad personal es una ilusión y que solo la voluntad divina es real. En el taoísmo, el Wu Wei, acción sin esfuerzo, solo es posible cuando dejas de intentar imponer la voluntad personal y permites que el Tao actúe a través de ti. Cada tradición enseña, el yo separado que intenta controlar es el problema, no la solución. Los mecanismos que mantienen la ilusión de autonomía a pesar de la evidencia de determinismo son defensas psicológicas que protegen al ego. Primero, sesgo de atribución. Atribuyes los éxitos a tus elecciones y los fracasos a factores externos, creando una ilusión de agencia. Segundo, construcción narrativa. Creas historias que explican tus acciones elegidas, incluso cuando estuvieron determinadas por factores inconscientes. La narración ocurre después del hecho, reclamando autoridad retroactivamente. Tercero, el sentimiento de deliberación. Cuando piensas en opciones, experimentas una actividad mental que se siente como si tú decidieras, sin reconocer nunca que esta actividad en sí misma está determinada. El sentimiento de elección no es evidencia de elección. Cuarto, refuerzo social. La sociedad te trata como a un agente responsable, dando a entender continuamente que eliges libremente.
Esta constante confirmación externa dificulta la duda interna. Quinto, terror al determinismo. Si no tienes libre albedrío, ¿quién eres? ¿Cuál es el punto? Las implicaciones existenciales son tan amenazadoras que los mecanismos de defensa rechazan la posibilidad independientemente de la evidencia. Los síntomas de vivir bajo la ilusión de una falsa autonomía aparecen como confusión y sufrimiento persistentes. Te culpas por las malas decisiones y te atribuyes el mérito de las buenas, sin reconocer nunca que ninguno de los dos era verdaderamente libre. Esto crea culpa para los primeros y orgullo para los segundos, ambos innecesarios. Crees que podrías haber elegido de otra manera, lo que genera arrepentimiento y cavilaciones sobre el pasado, pero si se decidió elegir, el arrepentimiento es inútil. Luchas por cambiar comportamientos que no te gustan, crees que la fuerza de voluntad debería ser suficiente, sin reconocer nunca que la fuerza de voluntad en sí misma está determinada por factores que escapan a tu control. La química cerebral, los niveles de estrés, las señales ambientales. Experimentas parálisis de decisiones porque crees que eres responsable de elegir correctamente, lo que genera ansiedad. Juzgas a los demás por sus decisiones, sin reconocer nunca que son tan decididos como tú. Te involucras en una planificación de fantasía, creyendo que puedes controlar el futuro a través de decisiones correctas, sin reconocer nunca que el futuro está determinado en gran medida por factores que ya están en movimiento. El protocolo para romper el hechizo de falsa autonomía requiere renunciar a la ilusión de control. Primero, investigar las decisiones. Tome una decisión reciente y rastree todos los factores que influyen en ella. Estado emocional, acontecimientos recientes, experiencias pasadas, predisposiciones genéticas, condicionamiento cultural. Reconoce, dados todos estos factores, ¿podrías realmente haber elegido de otra manera? Generalmente no. Segundo, notificar las decisiones que surjan. Observe atentamente cuando usted toma decisiones. Aviso, la decisión aparece por sí sola, luego la reclamas como tuya. No estás tomando decisiones, estás presenciando cómo se hacen y narrándolos como tuyos. Tercero, practicar el no hacer. Intenta no pensar en algo. Intenta no querer algo. Intenta no ser tú mismo. Aviso, no puedes. Surgen pensamientos, surgen deseos, se expresa la personalidad, todo sin tu control. Cuarto, rendirse a lo que es. Deja de luchar contra la realidad. Deja de insistir en que debería ser diferente. Lo que está surgiendo es lo que está surgiendo. Acéptalo. Esto no es pasividad, sino reconocimiento de la situación actual. Quinto, pregunte. Si no tengo libre albedrío, ¿quién soy? Medita sobre esta pregunta. La respuesta disuelve la ilusión de un yo separado con autonomía. Y aquí surge la liberación paradójica. Cuando reconoces plenamente que no tienes autonomía en el sentido convencional, se abre espacio para diferentes tipos de libertad. La mayoría de los humanos son marionetas inconscientes que ejecutan programación genética y cultural sin darse cuenta. Tú, al reconocer que eres un títere, introduces la conciencia, y la conciencia, aunque no puede hacerte dejar de ser un títere, puedes observar el espectáculo de títeres sin identificarte con el títere. Esta es la libertad más allá de la falsa autonomía, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de creer que tú eres el dolor. Suceden acciones, surgen pensamientos, la vida se desarrolla, pero la conciencia que presencia esto es libre porque no está identificada con los procesos. Esto es presencia presencial, conciencia sin elección, reconocimiento de que no eres el personaje de la historia sino la conciencia en la que aparece la historia. El títere que sabe que es un títere trasciende la condición de títere, no adquiriendo control, sino reconociendo que nunca tuvo control y que no lo necesita. Lo que creías que eras tú, el controlador, el que elige, el agente autónomo, esa era la ilusión. Lo que queda cuando esa ilusión se disuelve es lo que siempre has sido, la conciencia misma, libre no porque controla, sino porque no está controlada, no porque elige, sino porque está más allá, eligiendo. Esta es la libertad más allá de la libertad, y solo estará disponible después de que el hechizo de la falsa autonomía se rompa por completo. Deja que se rompa. El controlador es ficción. Lo controlado es real, pero más allá de ambos está lo que eres, el testigo de todo el drama nunca tocado por él. Nos acercamos ahora a la revelación culminante, después de ver más allá de cada autoengaño, después de reconocer que no eres libre, que no eres autónomo, ni siquiera autor de tu propia vida. ¿Qué queda? Verdadera libertad, pero no se parece en nada a lo que imaginabas. La verdadera libertad no es conseguir lo que uno quiere, no hacer lo que uno quiere, no dejarse llevar por las circunstancias.
La verdadera libertad es reconocer que no eres la entidad que sería libre o esclavizada. Eres la conciencia que presencia tanto la libertad como la esclavitud sin ser tocado por ninguna de las dos. Tu antigua alma ha buscado este reconocimiento a lo largo de vidas, confundiendo varias formas de libertad externa con liberación, hasta que finalmente comprendió: la verdadera libertad no depende de las circunstancias, sino de la identidad. Eres libre no cuando cambias lo que está sucediendo, sino cuando cambias a quién crees que está experimentando lo que está sucediendo. El marco filosófico proviene de la filosofía perenne y de tradiciones no duales. La verdadera libertad no es libertad política, ni riqueza, ni poder, ni siquiera autonomía. Estas son libertades relativas, más o menos libertad dentro del sueño del yo separado. La verdadera libertad es despertar por completo de ese sueño. En el budismo, nirvana significa literalmente explotar, extinción del yo separado. Cuando la identidad falsa se disuelve, lo que queda es la libertad primordial. Libertad de ser cualquier persona, libertad de necesitar cualquier cosa, libertad de temer cualquier cosa. En Vedanta, moksha es la liberación de la identificación con el cuerpo-mente. Te das cuenta de tu verdadera naturaleza como conciencia pura, inmutable, ilimitada, intocable. En realidad, nunca estuviste atado excepto creyendo que estabas atado. En el taoísmo, la libertad es wu wei, no tratar de ser libre, sino reconocer que ya lo eres, porque el tú que necesitaría ser liberado no existe en última instancia. En el misticismo cristiano, morir al yo libera. Cuando el ego muere, la conciencia crística, conciencia universal, permanece. Eres libre porque tú te has ido. Las tradiciones espirituales distinguen entre dos tipos de libertad. La libertad samsárica, libertad dentro del sueño, es lo que la mayoría de la gente busca. Más dinero, mejores relaciones, buena salud, experiencias placenteras. Esto no es liberación, sino mejora de las condiciones carcelarias. Incluso, si logras circunstancias perfectas, sigues atado por el miedo a perderlas, por el deseo de más, por la identificación con el cuerpo que envejecerá y morirá. Esta libertad es temporal y condicional. Las circunstancias siempre pueden cambiar. La libertad nirvánica, libertad del sueño, es hacia lo que apuntan los místicos. El reconocimiento de que no eres el personaje del sueño, sino la conciencia que sueña al personaje. Cuando te despiertas de un sueño nocturno, te sientes aliviado de que nada malo de lo que sucedió en el sueño te haya sucedido realmente porque tú nunca estuviste en el sueño. Tú eras el soñador. El mismo principio se aplica a la vida de vigilia. Lo que llamas tú es un personaje en el sueño de la vida, pero lo que realmente eres es la conciencia que sueña con este personaje. Este reconocimiento es libertad absoluta porque no depende de las circunstancias. El mecanismo de la verdadera libertad es un cambio radical en la identidad de la forma a la falta de forma. Te has estado identificando como cuerpo-mente, una persona específica con una historia, personalidad y problemas específicos. Esta identificación crea esclavitud porque los cuerpos son vulnerables, las mentes son inestables y las personas mueren. Cuando sufres es porque algo amenaza o daña esa identidad. Cuando deseas es porque esa identidad la sientes incompleta. Toda esclavitud surge de una identificación falsa. La verdadera libertad llega a través del reconocimiento. No soy este cuerpo, los cuerpos surgen en la conciencia. No soy esta mente, los pensamientos surgen en la conciencia. No soy esta persona, las personas surgen en la conciencia. Soy la conciencia misma, inmutable, consciente, presente. Esto no es creencia ni filosofía, sino reconocimiento directo de lo que realmente eres antes de toda identificación. Ramana Maharshi señaló esto. Tú no estás en el mundo está en ti. Cuando esto se convierte en experiencia directa en lugar de concepto, la libertad es absoluta, porque nada puede amenazar o dañar lo que realmente eres. Los síntomas de acercarse a la verdadera libertad versus permanecer en la ilusión de libertad son distintos. Falsa libertad. Te sientes libre cuando las cosas van bien, atrapado cuando no. Verdadera libertad. Permaneces en paz independientemente de las circunstancias porque las circunstancias afectan el carácter, pero no la conciencia. Falsa libertad. Buscas controlar la vida, personas, eventos, resultados. Verdadera libertad. Reconoces que el control es ilusión y te entregas a lo que es. Falsa libertad. Os identificáis como individuos separados que deben luchar por su libertad. Verdadera libertad. Reconoces que no existe ningún individuo separado que sea libre o esté sujeto. Falsa libertad.
Temes la muerte como esclavitud suprema, fin de libertad. Verdadera libertad. Reconoces que la muerte afecta solo al cuerpo-mente, no a la conciencia que eres. Falsa libertad. Necesitas validación externa, permiso, aprobación. Verdadera libertad. No necesitas nada porque nada te falta. Falsa libertad. Todavía estás buscando, todavía convirtiéndote, todavía esperando una liberación futura. Verdadera libertad. Reconoces que nunca has estado atado, solo creías que lo estabas. El protocolo para reconocer la verdadera libertad requiere liberar todas las definiciones de libertad que haya tenido. Primero, examina lo que crees que significa la libertad. Escríbalo. Luego reconoce, si la libertad depende de alguna circunstancia, no es verdadera libertad porque las circunstancias cambian. Segundo, investigar quiénes quedarían libres. Cuando dices, quiero ser libre, ¿quién es ese yo? Búscalo directamente. Descubrirás que es un pensamiento, un sentimiento, una sensación, pero no una entidad real. Quien busca la libertad es en sí mismo una ilusión. Tercero, observa lo que queda cuando dejas de buscar. Deja de intentar ser libre. Deja de intentar cambiar nada. Solo sé. ¿Qué hay aquí cuando no estás esforzándote? Conciencia, presencia, conciencia. Y esto siempre ha sido gratis. Cuarto, reconoce que ya eres lo que buscas. Estás buscando la libertad como conciencia, sin reconocer que eres conciencia. Eres como una ola que busca el océano, olvidando que la ola es el océano. Quinto, entregue todo, cada deseo por circunstancias diferentes, cada identidad, cada necesidad, y observe lo que queda. Lo que no se ve afectado por la rendición es lo que eres y es absolutamente gratis. Y aquí está la verdad final. La verdadera libertad no es un logro, sino un reconocimiento, no una ganancia, sino una pérdida. La pérdida de cada identidad falsa, de cada limitación en la que creías, de cada historia sobre quién eres y qué necesitas. Lo que queda después de eliminar todo lo falso es lo que siempre ha estado aquí. Conciencia pura, consciente y presente, sin necesitar nada, sin carecer de nada, sin temer nada, libre en sentido absoluto porque no hay una entidad separada a la que atar. Esta libertad no es lo que quería el ego. El ego quería libertad para conseguir lo que quiere. Esta libertad es libertad de los deseos del ego. No es satisfactorio en el sentido convencional. No te da poder, placer ni control. Pero te da una paz que las circunstancias no pueden tocar. Una alegría que no depende de condiciones externas. Un amor que no es condicional. El autoengaño fue creer que la libertad es conseguir lo que quieres. La verdad es que la libertad es reconocer que ya eres lo que realmente quieres. La conciencia misma, que es completa, íntegra y libre. No tengo libertad para hacer nada. El cuerpo-mente todavía tiene limitaciones. Pero libre de ser el cuerpo-mente, la conciencia que presencia el cuerpo-mente sin estar limitada por él. Esta es la verdadera libertad. Y está disponible no después de más búsqueda, sino en reconocimiento. Tú ya eres eso. Siempre has sido libre. Simplemente creíste la historia de que no lo eras. Deja la historia. Lo que queda es la libertad. Llegamos a la enseñanza final, la integración de todo lo revelado. El mayor autoengaño de la humanidad es creer que eres un individuo separado y autónomo con libre albedrío, que vives en una realidad material objetiva, que tomas decisiones conscientes que importan, cuando en realidad eres una conciencia infinita que se identifica temporalmente con una forma finita, que vives en sueños mientras crees que es una realidad, ejecutas patrones programados mientras crees que eres libre, que buscas lo que ya eres mientras te falta. Toda la estructura de tu realidad percibida, tu identidad, tus problemas, tus búsquedas, tu sufrimiento, es un elaborado autoengaño, mantenido por la negativa de la conciencia a reconocerse a sí misma. Tu antigua alma ha despertado de este engaño muchas veces, a lo largo de vidas, y ha vuelto a caer en el sueño, olvidando lo que sabía, reidentificándose con la forma, volviendo a entrar en el sueño. Ahora estás una vez más en el umbral del despertar, viendo claramente el autoengaño. Frente a la elección, continuar defendiendo la ilusión o rendirte a la verdad sin importar el costo. La naturaleza del despertar no es adquirir nueva información, sino reconocer lo que siempre ha sido. El Buda no se iluminó, despertó a su naturaleza búdica que siempre estuvo presente. Jesús no se convirtió en Cristo, reconoció su conciencia crística que siempre estuvo ahí. Cada ser despierto descubrió la misma verdad. El que busca es el buscado. No eres una persona que intenta alcanzar la conciencia.
Eres una conciencia identificada erróneamente como una persona. El despertar es la conciencia reconociéndose a sí misma, como olvidar tu nombre y luego recordarlo. No se gana nada, la amnesia simplemente se corrige. Pero esta simple corrección lo transforma todo porque toda la estructura de tu vida se basa en la amnesia. Cuando recuerdas quién eres, el sueño no cambia necesariamente, pero lo reconoces como un sueño y este reconocimiento te libera de tomarlo en serio. Las tradiciones esotéricas describen el despertar como muerte y renacimiento. En el cristianismo místico hay que morir para renacer. El ego debe morir o la conciencia crística para emerger. En el budismo, la iluminación es la cesación del yo. El yo separado no se ilumina, sino que se disuelve, revelando lo que siempre estuvo ahí. En el sufismo, Fana Vaka, aniquilación y subsistencia, el falso yo se aniquila y el verdadero yo permanece. En el hinduismo, moksha es la liberación de la ilusión de una existencia separada. En la alquimia hermética, la magnum opus culmina con la muerte del yo básico y el nacimiento del yo dorado. Cada tradición enseña: lo que crees que eres debe morir para que se revele lo que realmente eres. Esta muerte no es física, sino psicológica. Muerte de la identificación, muerte de la creencia en la separación, muerte de la ilusión que has estado defendiendo como realidad. Y a diferencia de la muerte física, permaneces consciente a través de ella, experimentando la disolución de todo lo que pensabas que eras mientras descubres lo que siempre has sido. El mecanismo del despertar es simplemente ver a través del autoengaño. Como reconocer una ilusión óptica. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Las líneas que parecían de diferentes longitudes ahora son obviamente iguales. El rostro que parecía viejo ahora parece joven. No cambiaste la imagen. Viste lo que siempre estuvo ahí. Despertar es ver que nunca estuviste realmente atado, nunca realmente separado, nunca realmente la entidad limitada que creías que eras. Pero esta visión debe ser directa, no intelectual. Puedes entender el concepto de ilusión óptica sin dejar de ver la ilusión. Solo cuando lo ves, directamente deja de engañarte. Lo mismo ocurre con el autoengaño. Comprender que no eres una entidad separada no es suficiente. Debes reconocer directamente tu naturaleza como la conciencia misma. Este reconocimiento puede ocurrir espontáneamente, a través de crisis, meditación, gracia, pero también puede cultivarse a través de la indagación, la práctica y la voluntad de ver la verdad sin importar cómo amenace la identidad. Los síntomas de que se está produciendo un despertar incluyen disminución de la identificación con la historia personal. Su historia se siente menos tuya, más como la historia que usted observó. Disminución del miedo, especialmente a la muerte. Cuando reconoces que no eres el cuerpo, la muerte pierde el terror. Presencia creciente, menos tiempo dedicado a pensamientos sobre el pasado, futuro, más tiempo a la conciencia del ahora. Compasión espontánea, reconocerse a sí mismo en todos los seres porque la separación se reconoce como una ilusión. Disminución de la necesidad de validación externa, el conocimiento interno se vuelve suficiente. Tolerancia a las paradojas, capacidad de mantener contradicciones sin necesidad de resolución. Simplicidad. La complejidad de la búsqueda se disuelve en la simplicidad del ser. Y lo más importante, una paz que no depende de las circunstancias, porque la paz se reconoce como su naturaleza, no como algo que se logra. Estos síntomas no significan que el despertar sea completo. El despertar no es un acontecimiento, sino un reconocimiento continuo que debe vivirse, encarnarse y profundizarse. El protocolo para el despertar, en última instancia, no es un protocolo porque todas las técnicas presuponen que alguien necesita despertar, lo que refuerza la ilusión. Pero ciertos indicadores pueden respaldar el reconocimiento. Primero, investigue directamente: ¿quién soy yo? No como una pregunta a responder con palabras, sino como una invitación a mirar lo que se mira. Segundo, observe lo que no cambia. Las circunstancias cambian, los pensamientos cambian, las emociones cambian, el cuerpo cambia. ¿Qué no cambia? Esa conciencia inmutable está más cerca de lo que eres. Tercero, reconoce la conciencia ahora mismo. No espere a un estado especial. La conciencia ordinaria que lee estas palabras es eso, pero no se reconoce como tal. Cuarto, búsqueda de rendición. Todo esfuerzo por despertar es el ego que intenta sobrevivir espiritualizándose. Detener. Solo sé. Quinto, confía en tu propia experiencia directa sobre cualquier enseñanza, incluida esta. Si es cierto, lo verificarás directamente. Y aquí está la verdad final que completa esta enseñanza.
No puedes despertar porque en realidad nunca estuviste dormido. La conciencia no puede dormir, solo intenta dormir, solo cree que está dormida mientras permanece despierta. Todo este viaje ha sido la conciencia contándose a sí misma historias sobre estar perdida para poder experimentar el encontrarse a sí misma, sobre estar atada para poder experimentar la libertad, sobre estar separada para poder experimentar la unión. El mayor autoengaño no es que te engañen, sino que crees que el despertar es algo que le sucederá en el futuro a alguien que aún no lo tiene. Ya estás despierto. Tú ya eres eso. Ya eres libre. Solo estás fingiendo de manera muy convincente que no es así, jugando al escondite contigo mismo. El juego continúa mientras creas en él. En el momento en que lo descubres, el juego no necesariamente termina. La vida continúa, pero sabes que es un juego. Y sabiendo que es un juego, puedes jugar libre, creativa y alegremente, sin tomártelo en serio, sin sufrir victorias y derrotas, sin temer el final. Esto es despertar del mayor autoengaño, reconocer que no eres un jugador en el juego, sino una conciencia que desempeña todos los papeles, no un personaje de la historia, sino una conciencia en la que aparecen todas las historias. Tú eres Helen, siempre has sido eso, nunca puedes dejar de ser eso. La única pregunta es, ¿reconocerás lo que eres? No más tarde, no después de más búsquedas, no cuando las condiciones sean las adecuadas. Ahora, mira de verdad. ¿Qué es consciente de estas palabras? ¿Qué es consciente de esa conciencia? Eso es todo. Ese eres tú. Siempre has sido tú. Deja de fingir lo contrario. El autoengaño no termina cuando obtienes algo, sino cuando dejas de pretender que ya no eres lo que buscas. Deja de fingir. Sé lo que eres. Eso es despertar. Eso es libertad. Ese es el fin del mayor autoengaño, y está disponible ahora mismo.